Capítulo 19. Leia miraba el duelo de picos de fuerza en la pantalla. La imagen brillante resaltaba en su oscura oficina. Ransmoll estaba a su lado y, aunque obviamente aparentaba modestia, se podía sentir la autosatisfacción que transmitía. Pero si podía pelear así, Ransmoll tenía un buen motivo para estar orgulloso. Al terminar la grabación, Leia lo miró por encima del hombro. Me alegra que estemos del mismo lado. Por más que quiso, él no logró disimular su sonrisa. Ahora sabes cómo me sentí yo cuando te vi derrotar a Jabba el Hutt. Aunque ambos llegaron a Hosnian Prime de noche, querían reunirse de inmediato. El edificio del Senado era lo más cercano al hangar que ambos usaban, así que decidieron reunirse en la oficina de Leia. A pesar de la urgencia, ella moría de hambre y estaba ansiosa por comer algo que no fueran las raciones del brillo de espejo. Así que antes de llegar a su oficina, se detuvo en un restaurante de comida y barbaji para llevar y pidió algunas cajas de tallarines picantes. También Ransmoll resultó ser fanático de la comida y barbaji, por lo que armaron una especie de picnic en el escritorio. Cenaban mientras trabajaban. Ambos llevaban solo una sencilla ropa de viaje, en tonos grises o cafés, y Ransmoll no se había molestado en usar su tan acostumbrada capa elegante. Toda la pomposidad inútil del Senado Galáctico había desaparecido, dejando solo a Leia y a Ransmoll haciendo trabajo de verdad. Los guerreros Amaxine confían en ti. Incluso creen que te han reclutado. Leia tomó su caja de tallarines. Tenemos que servirnos de esa ventaja. Ransmoll volvió a sentarse. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? Si nos movemos demasiado rápido, podrían sospechar. Leia no tenía muy claro cómo debía manejar el tiempo en esa situación. Estaba enredada. Cuando te reuniste con los guerreros Amaxine, estaban confiados. Incluso se sentían triunfantes. Pero Rinri Bindi decidió viajar a un planeta donde quedó prácticamente separado de sus actividades criminales. Además, el bombardeo Servilleta le molestó. Presume no perder la compostura nunca, pero eso le afectó bastante. ¿Quieres decir que los guerreros Amaxine y Rinri Bindi están en desacuerdo? Estábamos seguros de que conspiraban juntos. No creo que las dos cosas se opongan. Los pedacitos de información que habían logrado recopilar giraban en su cabeza como polillas. Leia tenía que juntar todas las partes del guión, hilar una telaraña que los atrapaba a todos en sus respectivos lugares. Sabemos que el cartel de Rinri Bindi está conectado con los guerreros Amaxine. Puede ser que los guerreros Amaxine hayan patrocinado a Rinri Bindi desde un principio, o que la misma entidad los esté patrocinando a ambos. Ransmoll sospechó sus palabras con su caja de tallarines y sus cubiertos en las manos. El bombardeo Servilleta afectó a ambos, pero de distintas maneras. Envalentonó a los Amaxine, mientras que Rinri se sintió amenazado. ¿Crees que los responsables hayan sido los Amaxine? Siento que el atentado les convenía. Leia sentía como si una fuerza invisible la tirara en esa dirección, como la aguja de una brújula que es atraída por un polo magnético. Aún así necesitaba evidencia para apoyar sus instintos con lógica. Pero, ¿qué ganarían los guerreros Amaxine con el bombardeo? ¿Y por qué tomarse la molestia de advertir a las víctimas sin siquiera llevarse el crédito del ataque? De ser ellos los culpables, se arriesgarían a quedar expuestos, aun cuando querían permanecer ocultos. Ocultos por ahora, intervino Ransmoll. Dudo que Hadrayan se hubiera molestado en conducirme hasta Daxan 4 si no tuviera la misión de encontrar más aliados en el Senado para su grupo. Y pronto. De cualquier modo, incluso si los guerreros Amaxine están casi listos para salir a la luz, no veo la ventaja de haber bombardeado el Senado. El único resultado fue daño a la propiedad y mucha confusión. Las piezas al fin se juntaron y la telaraña quedó tejida. Leia se enderezó. Eso es. Confusión. Eso es lo que buscaban. ¿A qué te refieres?, preguntó Ransmoll, después de tragar su bocado.
Nuestra investigación de Rinrivindi era oficial, pública. Los guerreros Amaxime seguramente nos estaban siguiendo los pasos desde un principio. Rinrivin trató de sobornarme para ignorar el asunto en Vashta, pero falló. Ransmoll empezaba a entender. No fue coincidencia que el lugar donde vimos a Hadrashan por primera vez fuera Vashta, dijo él, asintiendo. Estaba ahí, para observarnos. Tal vez para orquestar el intento de secuestro que ejecutó Rinrivin. Exacto. Luego, tú y yo nos dirigimos al Senado juntos, una populista y un centrista, aunque casi no logramos que nadie escuchara. Ambos estábamos solicitando que se siguiera con la investigación. Finalmente, sale a la luz la noticia de que probablemente seré la candidata populista para el puesto de primer senador, lo cual me daría la autoridad suficiente para llegar al fondo de todo. Esto en poco tiempo. Leia trató de ponerse en los zapatos de Arlis Hadrashan, una partidaria fiel al régimen del Imperio que observaba cómo una heroína de la rebelión estaba a punto de tomar el poder. Necesitaban una distracción, algo que paralizara el Senado por completo, y vaya que lo lograron. Eso también explicaría la ira de Rinrivin. Ransmoll se inclinó hacia adelante, recargando un brazo sobre el escritorio. Su cártel solo podrá seguir creciendo si sigue oculto. Si los guerreros Amaxime quedaran expuestos como los responsables del bombardeo Servilleta, Rinrivin quedaría expuesto a la luz pública junto a ellos. Leia exhaló, tanto de alivio como de resignación. Creo que hemos dado con nuestro principal sospechoso. La pregunta es, ¿cómo lo probamos? Hasta este punto, Ransmoll había estado muy atento a todas sus palabras. Su mirada se dirigió al escritorio. Se veía incómodo o avergonzado. Leia no entendía su reacción, hasta que él dijo: también tenemos que averiguar si los guerreros Amaxime están recibiendo ayuda. La conexión con los planetas centristas podría ser una coincidencia, pero tal vez no. Si alguien en mi partido está siendo cómplice de este tipo de violencia, debemos exponerlo. Leia eligió sus siguientes palabras con cuidado. Así que yo intentaré guiar la investigación oficial del bombardeo en la dirección indicada, mientras tú tratas de asegurarte de que ningún senador centrista esté involucrado. No podía expresar ninguna sospecha en torno a los centristas, no sin tener pruebas sólidas. Si lo hacía, el lado defensivo de Ransmoll podría apoderarse de él. Para él, la integridad era mucho más importante que la lealtad a su partido. Ahora lo sabía, pero también sabía lo frágil que era su orgullo. Sus palabras fueron certeras, pues Ransmoll asintió y dijo: me parece un buen plan. Mientras tanto, imagino que ambos investigaremos más sobre el misterioso planeta que es tan importante, tanto para los guerreros Amaxime como para Rinrivindi. Exactamente, dijo Leia. Tenemos que averiguar lo antes posible qué es lo que hay en Sivensko. ¿Qué o quién? Varios senadores centristas eran ávidos coleccionistas de artefactos imperiales. La colección de Ransmoll no era ni por asomo la más impresionante de las oficinas del Senado. Sin embargo, el casco de la guardia del emperador sería considerado como un objeto invaluable por cualquiera que se moviera dentro de los círculos coleccionistas. Eso le dio a Ransmoll la excusa perfecta para organizar una fiesta, una recepción en realidad. Ransmoll supuso que una reunión con algunos senadores en su oficina no se calificaba como fiesta. Se repartieron algunas copas de brandy coleriano, mientras la gente admiraba los artefactos históricos. En definitiva, la recepción se quedaba corta en comparación de la anfitriona más famosa y elegante de Hosnian Prime, Varys Bickley. Pero juntar a unos 30 senadores centristas e intentar aflojarles la lengua serviría para el propósito de Ransmoll. ¡Como nuevo!, dijo con gran satisfacción un canoso senador llamado Apolin, de Kuat, quien en una mano sostenía su segunda copa de brandy. Recuerdo haber visto a la Guardia Imperial en persona, una vez cuando visité Coruscant. ¿Imaginan
lo imponente que esto se veía en aquel entonces? Ransmoll murmuró la respuesta más indicada. Mientras pensaba, visitó Coruscant durante el Imperio. Se acercó lo suficiente a Palpatine como para poder ver a su guardia. Sus conexiones con el Imperio deben ser más fuertes de lo que admite públicamente. La senadora Fátil de Orina, una mujer rubia, aproximadamente de la misma edad de Ransmoll, no se conformó con admirar el casco. Inspeccionó y alabó todos los artefactos de su colección. Incluso los uniformes dan la idea de poder, murmuró cerca de Ransmoll, tocando el casco negro de un piloto de TIE. Inspiran respeto, intimidación, sumisión. Una de dos. Cree traer el imperio de vuelta o llevarme a la cama, pensó Ransmoll. Probablemente ambas. El brandy siguió fluyendo y las conversaciones se tornaron más cándidas. Las academias de los mundos populistas son una burla. Pobres imitaciones de lo que solían ser las academias hace una generación, en donde los mejores y los más brillantes se entrenaban para servir a su líder. Ahora, en los planetas centristas, estamos tratando de reinstaurar los viejos programas de estudio, restablecer los estándares. Ya era hora. Si la voluntad de la galaxia en verdad fuera tan antiimperial, no habría manera de que la mayor parte de la flota imperial hubiera escapado. Los habrían rastreado sin importar dónde se ocultaran. Estoy seguro de que el imperio sigue teniendo amigos por todas partes. Hasta la fecha, nadie ha explicado adecuadamente lo que le ocurrió a la primera estrella de la muerte. Si todos sabemos la versión oficial. Luke Skywalker con un solo caza estelar, bla bla bla. Pero, honestamente, ¿te suena creíble? El Imperio tenía a su servicio los mejores ingenieros de la galaxia, y la Estrella de la Muerte era su mayor logro. No había forma de que fuera tan vulnerable a un ataque como ese. Alguien tuvo que haber traicionado al emperador. Ransmoll no halló nada que sugiriera alguna relación con los guerreros Amaxime o el conocimiento de la existencia de una milicia pro-imperial. Si alguno de estos senadores estaba ligado a la organización de Hadrashan, era demasiado astuto como para hablar del tema, incluso si lo hacía de forma indirecta y ligeramente borracho. Sin embargo, lo que oyó durante la reunión lo perturbó aún más. Estas personas, sus aliados políticos, no solo estaban interesados en que el gobierno estuviera más centralizado o fuera más eficiente. Se notaba la nostalgia que sentían por el imperio en sí, por Palpatine, por el miedo y la obediencia que mostraban los planetas después de la destrucción de Alderaan. Los peores aspectos del imperio, todas las cosas que Ransmoll esperaba erradicar en su nuevo orden, eran precisamente los elementos que estas personas más querían traer de vuelta. Un hombre, el jefe de gabinete de Lady Caris, Sindian, se atrevió a decir: Lord Vader era casi como un segundo emperador, totalmente leal a Palpatine, pero capaz de ejercer poder y autoridad por su propia cuenta. ¿Se imaginan volver a tener un líder que impusiera tanta obediencia? Ransmoll se dio la vuelta, fingiendo que iba a rellenar su copa, porque sabía que no podría disfrazar el desdén en su rostro. Hablar de Vader como si hubiera sido alguien admirable, alabar la manera en que Vader seguía órdenes, a pesar de que esas órdenes consistían en explotar a las personas hasta la muerte en sus fábricas, mientras sus hijos, muertos de hambre, eran forzados a observar. Inhaló profundamente, recobró la compostura y regresó a la reunión, con una sonrisa en los labios. Había que dominar el fino arte de la hipocresía para ser político. Una vez que todos se marcharon, los droides de limpieza empezaron a trabajar. Ransmoll se sentó en su escritorio por un momento para admirar su colección. Se veía perfecta, con el nuevo casco en el centro de la pared. Había tardado años en juntar todas las piezas de su colección y nunca había dejado de sentirse orgulloso de ella. Pero ya no se sentía orgulloso de que lo consideraran igual a los otros que veneraban los mismos artefactos. Para él, las reliquias imperiales eran símbolo de fuerza. Para los demás, eran un símbolo de dominación. Por fin, pensó Lady Caris,
cuando le colocaron el manto dorado sobre los hombros. «¡Por fin tengo un título propio!». Estaba arrodillada en el salón magno de Birren, encabezando una multitud de cientos de personas, frente a su árbitro. Después de semanas de rituales y ceremonias, al fin le habían entregado los símbolos del liderazgo, el manto y el cetro, para demostrar que ella resguardaría y defendería a su gente. Al menos en espíritu, Lady Caris no tenía intención de retirarse de su posición privilegiada en el Senado Galáctico para administrar un planeta rural como Birren. Y desde luego que los habitantes tampoco esperaban eso de ella. De hecho, parecían considerar esas ceremonias casi como una molestia. Insolente, pensó ella, pero irrelevante. Cuando comenzó a avanzar a través del salón magno con el manto sobre los hombros y el cetro en las manos, resonaron los aplausos. La nueva gobernadora finalmente había completado sus rituales. Planeó un gran festejo para esa noche, con fuegos artificiales y música, y tenía la intención de llegar derrochando estilo. «No hay necesidad de hacer esto hoy, mi señora». La guardiana del tesoro era una mujer robusta de mediana edad, respetuosa, pero intrigada por la insistencia de Lady Caris. «Tiene mucho tiempo para revisar las pertenencias de Lord Milton. El baile no empezará sino hasta dentro de unas cuantas horas». A Lady Caris le dolían los hombros debido al peso del manto. «Será mejor aprovechar el tiempo y empezar de una vez». La guardiana accedió con resignación y comenzó a cambiar todos los candados para que coincidieran con las huellas digitales y la retina de Lady Caris. Al finalizar, la mujer hizo una reverencia para irse, dejando sola a Lady Caris. Lady Caris se inclinó hacia adelante, permitiendo que los escáneres revisaran sus ojos y sus manos, aunque la impaciencia hacía que le fuera difícil quedarse quieta. Las conexiones de Birren con las casas reales remontaban siglos atrás. Lady Caris no podía imaginar los invaluables objetos que guardaban en el interior. Nunca habría sido capaz de llevarse alguno de estos fuera de Birren. Se tomaba su papel como gobernadora muy en serio, y no pensaba abandonar ese honor por un par de joyas o un poco de oro. Pero podría utilizar cualquiera de esas cosas mientras se encontrara en el planeta. Si acaso había ahí mismo, en la cámara, algún collar de piedras preciosas excepcionalmente atractivo o una brillante tiara que pudiera lucir esa noche, ¿no sería una lástima dejar que se quedaran guardadas acumulando polvo? Engranajes pesados se movieron, haciendo ruido dentro de la enorme cerradura, gimiendo como una ballena. Las altas puertas de bronce terminaron abriéndose en la oscuridad. Solo se podían distinguir formas imprecisas. Cautivada, Lady Caris indicó a los droides Vela que avanzaran. Ella entró corriendo detrás de ellos, y de pronto se detuvo. ¿Esto es todo? Los tesoros de Birren no eran más que un par de cofres antiguos, casi podridos, algunos muebles dorados que habían visto mejores días, 3 o 4 droides obsoletos esperando ser activados de nuevo, y unas pocas joyas que tenían más brillo que valor real. Lady Caris tomó una de las pulseras, la examinó y la dejó caer de nuevo. Adiós a sus esperanzas de grandeza. Molesta y aburrida, sin nada que hacer hasta la hora de prepararse para el baile, comenzó a revisar los tesoros, tratando de adivinar por qué alguien querría guardar todo eso. Tal vez los droides tenían valor sentimental. ¿Acaso alguien pensaba que ese atroz estilo de muebles volvería a ponerse de moda? No era probable, según su opinión. Justo cuando empezaba a pensar en marcharse, levantó una caja de madera y vio que tenía grabado: para la princesa Leia Organa de Alderaan. Lady Caris se animó. Lord Milton debió tener la intención de darle algún tipo de regalo a su sucesora, quien, según él había asumido, sería la princesa Leia. Mediante la entrega de esa caja a la princesa, Lady Caris cumpliría con su sagrado deber como gobernadora. Y tal vez, por fin se ganaría el respeto de Leia. Ya era tiempo. Y si el contenido resultaban ser joyas que valiera la pena usar... Bueno, seguramente a la princesa no le molestaría si Caris tomaba algunas prestadas, solo una vez, para una ocasión muy especial.
Se sentó en una de las sillas cubiertas en oro y abrió la caja. Arrugando la nariz, empezó a revisar todas las cosas inútiles que había dentro. Una pequeña muñeca casi del tamaño de su mano, una suave frazada de Chillendown, de buena calidad, una cajita de música hexagonal con un espejo adentro, un anillo que solo podría quedarle un dedito diminuto y un mechón de cabello castaño oscuro atado de ambos lados con un listón. Estos solo eran recuerdos de su infancia, nada más. Adiós a su joyería. Pero después de tomarse un momento para reconsiderarlo, Lady Caris pensó que esto era aún mejor. La princesa Leia sin duda se sentiría muy conmovida al recibir los recuerdos. Incluso estaría agradecida con Lady Caris. Si esto funcionaría... Sí, esto funcionaría muy bien. Ociosamente, Caris tomó la caja de música y la abrió. Reconoció la canción de inmediato. Era una canción de cuna tradicional de Alderaan, una que su abuela le cantaba, cuando sentía nostalgia por su planeta. La letra estaba grabada en su memoria. Brillo de espejo, brilla la luna, su brillo es como una brasa. Veo la luna, brillo de espejo, y me siento cerca de casa. Aquellos que te aman pero se han marchado, los que en noches frías te han resguardado, la luna y su brillo de espejo te permiten ver. Aquellos que están más allá del amanecer. Brillo de espejo, brilla la luna, mientras el fuego se vuelve brasas. Los que te aman nunca te han de dejar. La luna y su brillo te ayudan a recordar. La canción era más triste de lo que Lyris recordaba. Vaya canción para repetirle a un niño. Además, Alderaan ni siquiera tenía luna. Probablemente se trataba de algo simbólico, pensó, poético, la clase de tonterías que los nativos de Alderaan les gustaba tanto. El volumen de la música bajó, lo cual usualmente significaba que una voz empezaría a cantar la canción, pero en lugar de eso se escuchó la voz de un hombre. Mi querida hija, el gobernante supremo de Virren, en quien confío por completo, me ha dicho que guardará estas cosas para ti, y te las entregará cuando algún día heredes su título. Mi deseo es que esta grabación no contenga información nueva, que yo haya tenido la oportunidad de explicarte todo esto en persona. Lady Caris se dio cuenta de que la voz solo podía pertenecer a Bail Organa. Se cubrió la boca con la mano y abrió grandes los ojos al escuchar la voz de un hombre que llevaba casi 30 años muerto, pero que hablaba solo para los oídos de su hija. Organa continuó. Sin embargo, he decidido hacer esta grabación en un tiempo de peligro inminente para nuestra rebelión. Sé muy bien que tal vez no sobreviva la guerra que se avecina. Al ocultar la información aquí, en un planeta insignificante ante los ojos del Imperio, espero evitar que caiga en manos equivocadas y entregártela a ti. Este conocimiento te corresponde a ti y nadie más. Solo tú tienes derecho a poseerlo. Probablemente ahora empezaría a hablar de secretos de guerra que ya no eran secretos, y de una guerra que había terminado siglos atrás. Lady Caris puso los ojos en blanco y reflexionó que esto le agradaría aún más a la princesa. Lo que más le gustaba a Leia era recordarle a la galaxia la gran heroína de guerra que había sido. Una grabación como esta sería leña para el fuego de su propaganda, maravillosa para su campaña. Lady Caris se preguntó cuánto tiempo tardaría el Partido Populista en sacarla a la luz pública para ensalzarla aún más a su candidata a primera senadora. Nunca has expresado mucho interés en saber sobre tus padres biológicos, dijo Organa. Recuerdo todas esas veces en que nos dijiste a tu madre y a mí que éramos los únicos padres que necesitabas. Y quiero que sepas lo valioso que es eso para nosotros. Pero Leia, es importante que conozcas la historia de tus orígenes. Se tomó la decisión de ocultarle con nosotros por tu propia seguridad y la de tu hermano. Sí, tienes un hermano gemelo, pero no debes buscarlo, no hasta que la guerra haya llegado a su fin y tanto Palpatine como Lord Vader hayan sido al fin derrotados. El hermano de la princesa Leia era el Jedi Luke Skywalker. ¿Por qué le prohibiría Bail Organa a su hija buscar a Skywalker? ¿Y cuál era la misteriosa historia de su origen?
Lady Caris se acercó a la caja de música y el brillo de la superficie espejada se reflejó en su rostro. Obi-Wan Kenobi se quedó con tu hermano para protegerlo, y yo contigo. Los ocultamos a ambos y al uno del otro, y de su padre, quien no debía saber que sus dos hijos habían nacido con vida. Verás, Leia, siempre te he dicho la verdad sobre tu madre y sobre cómo murió, pero nunca te dije que se trataba de Padme Amidala, la antigua reina y senadora del planeta Naboo. Huérfana de guerra, pero aún así de la realeza, por nacimiento. Si bien Lady Caris estaba sorprendida, decidió que eso tenía sentido. Leia verdaderamente llevaba la nobleza en la sangre. Pero Bail Organa siguió hablando. Tampoco podía revelarte que tu padre en realidad es Anakin Skywalker, uno de los últimos caballeros Jedi y un gran héroe de las guerras clon. Pero ahora debo contarte lo peor, y debe ser fuerte. Debo contarte cuál fue el destino de Anakin Skywalker. Las manos de Lady Caris agarraron la caja de música con más fuerza mientras escuchaba los siguientes segundos de la grabación, y su asombro fue transformándose en temor cuando Bail Organa contó toda la verdad sobre un hombre que había caído en las garras de la oscuridad. Sin embargo, no estaba preparada para oír las siguientes palabras. Tu padre se ha convertido en Darth Vader. Cerró de golpe la caja de música, silenciando la voz de Organa. Luego volvió a meterla en el pequeño cofre y después lo cerró también. Lo dejó en el suelo y lo pateó para alejarlo. Como se decidió que no estaba lo bastante lejos de ella, se levantó de su silla y empezó a retroceder, hasta que su espalda chocó contra la roca de la pared de la cámara. Aturdida, casi se desmaya, pero se quedó contemplando el pequeño cofre de madera, que contenía un secreto con el poder de cambiar el curso de toda la galaxia. Darth Vader era el padre de la princesa Leia. Y también de Luke Skywalker, pero ese detalle era casi irrelevante. Para Lady Caris, Skywalker había pasado tanto tiempo lejos en su extraña búsqueda por descubrir la sabiduría de los Jedi que ya no tenía mucha influencia, fuera de sus propios acólitos. Era una figura mitológica más que una de carne y hueso. Por otra parte estaba la princesa Leia. Ella sí tenía poder. De ser electa primer senadora, se convertiría en la máxima figura de autoridad de toda la galaxia. Pero la hija de un personaje tan odiado como Darth Vader nunca podría ganar la elección. Lady Caris se dio cuenta de que estaba en posesión de la única cosa que podía asegurar la victoria para los centristas. Con la mera divulgación de esta grabación, podrían bajar de su pedestal y para siempre a la irreprochable e intocable heroína, Leia Organa. Enseguida recapacitó. Había hecho los juramentos sagrados del gobierno de Virren. Esos juramentos eran iguales a los que compartían la mayor parte de las casas reales, e incluían nunca revelar un secreto guardado bajo sello real, y la cámara entera estaba protegida por dicho sello. Si Lady Caris se exponía a esta grabación y permitía que se supieran los verdaderos orígenes de la princesa Leia, estaría quebrantando sus votos sagrados. Estaría traicionando el sello real. Sería tanto como decir que la nobleza no significaba nada. Pero la princesa es una mentirosa y un fraude. Ha mantenido este secreto durante todos estos años, engañándonos a todos. ¿Acaso la gente no merece saberlo? Cabía la posibilidad de que la princesa ni siquiera conociera la verdad. Bail Organa probablemente nunca había tenido la oportunidad de contarle nada de esto a su hija, ya que la grabación dejaba muy en claro que él consideraba peligroso que ella buscara a su hermano, antes del fin de la guerra. Sin embargo, la princesa Leia había descubierto la identidad de su hermano, lo cual implicaba que podría conocer la identidad de su padre también, aunque esto era solo una especulación, no una certeza. A Lady Caris le tomó solo unos cuantos segundos tomar una decisión. La nobleza era más importante que la demagogia. Un sello real debía ser respetado. Cumpliría con su juramento y guardaría el secreto, tal vez incluso de la misma princesa Leia. Sin embargo,
pensaba quedarse con el cofre y su contenido, solo por si acaso.